entrenamiento, Archer. Vamos a una breve biografía sobre ella. Bueno, es doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster en español en St. John's University y es profesora adjunta en Hofstra University and Adelphi University en New York. Es coordinadora de la Conferencia Global de Investigadores Universitarios sobre temas del mundo hispano. Creo que se están acoplando los micrófonos, entonces sería conveniente mover. Gracias. Bueno, así perfecto. Ha dirigido también la edición de antologías del 80 aniversario del fallecimiento de Miguel Hernández, participado en la organización de diversas conferencias internacionales y formado parte de investigaciones con el equipo del International College of Person Centered Medicine. Directora desde el 2012 del proyecto BICOA, Bicultural Comunidad de las Américas en Nueva York. Es pintora, escultora y poeta. Sus obras han sido traducidas al italiano, al inglés, noruego y árabe, entre otras lenguas. Galardonada con la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III por su gestión cultural en el año 2021 y representó a América Latina en el 60 aniversario de la UNESCO, que tuvo lugar en Valencia en el 2006. Ya doy paso a la ponente. Quiero dar gracias al Ateneo de Madrid, al DEU, la Asociación de Licenciados y Doctores Españoles en los Estados Unidos, por la organización extraordinaria de este congreso, y a cada uno de mis acompañantes a quienes admiro, Carmen Bulliós, Inmaculada Lara. Muchísimas gracias. Bueno, mi presentación va sobre la iconografía clásica antigua en la construcción poética de autoras contemporáneas. Y también algo muy interesante que comento yo siempre es, en mi currículo o en el grupo de poetas y artistas que viven en los Estados Unidos, nosotros incluimos en cierta parte de nuestros sílabos qué poetas estudiamos. Y normalmente incluimos a los poetas que son amigos, porque conocemos, porque sabemos su recorrido. Entonces eso es algo maravilloso que también nos permite ser flexibles dentro de la enseñanza. El propósito central de esta conferencia es examinar hasta qué punto la literatura antigua, greco-latina, continúa influenciando a narradoras y poetas del siglo XXI y cómo su análisis contrastado permite reflexionar sobre la vivencia contemporánea. Tras una lectura poética, cada una de nuestros poetas reflexionará sobre la vivencia contemporánea incluida en el currículo de la enseñanza del español en los Estados Unidos. El objetivo es el enseñar el español a través de los autores que conocemos, contemporáneos, con esta influencia clásica. Entre ellas Carmen Bulliós, Brigidina Gentile, Inmaculada y varios otros poetas. También incluyo obra de mi autoría, porque a veces hacemos ejercicios creativos. Entonces voy a enseñar parte de esta técnica. Para entrar en el tema donde destacamos el trabajo de las mujeres, vamos a partir de una breve descripción de mujeres fundamentales en la historia, en la que en parte han influido en la creación de mis colegas. Una de las mayores fuentes de inspiración dentro de la poética a lo largo de la historia ha tenido base en las mujeres que dan inicio a la creación. En el caso de Bulliós, Eva, madre de los primeros vivientes, el libro de Eva. O Sara, que representa la esperanza. Rabat, ejemplo de una vida redimida. Ruth, modelo de lealtad y amor. María, la madre de Dios. Ana, la imagen de la fidelidad. Esther representa la valentía, la libertadora de Israel. María Magdalena y varias heroínas sin nombre, como la mujer de Lot, que ha inspirado a Gentile, la mujer samaritana, o la mujer más sabia de la Biblia, que está denominada la mujer más sabia de la Biblia, pero que no tiene nombre. Se menciona, como comento, no se le asigna un nombre. Entonces, mujeres de distintas culturas, las cuales se las reconoce por su significado en la Biblia hebrea. Las mujeres del judaísmo se presentan como vencedoras, líderes, heroínas. Son mujeres salvadoras de Israel. En la historia lo dice. Así destacamos en los textos hebreos
la presencia de Lilith, quien era y se consideraba la primera mujer de la creación. Ella representa la feminidad diabólica, imagen del pecado, del vicio, de la lujuria. Ella es la serpiente del paraíso. Por otra parte, Débora es la única jueza de la historia del cristianismo, la cuarta juez de Israel premonárquico. Es una líder militar, intrépida y obediente de Dios. Ella fue quien condujo a los israelitas a la victoria, ayudándolos a liberarlos de la esclavitud. Débora, como ustedes pueden ver en diferentes iconografías, los artistas lo representan en diferentes situaciones. Y eso partimos también de estas mujeres porque tenemos en el origen, tenemos todo el libro en la Biblia. Es importante mencionar la influencia de la iconografía en el desarrollo teórico de la gama artística, donde las imágenes a través de la forma, del color y su mensaje transmiten un mayor significado. Me voy aquí al aspecto de la importancia y la influencia de la contemplación de las obras de arte, que a veces inspiran a crear una obra, por su dramatismo específicamente. La pintura religiosa cristiana, como otras distintas mitologías griegas, ha influido, por ejemplo, en Gentile, en la obra de la mujer de Lot. Ella vive en Italia y estuvo observando una de estas imágenes, de estas iconografías antiguas, y el dramatismo que el artista puso en la obra es lo que inspiró a crear la mujer de Lot. Y es interesante porque dice la mujer de Lot, pero no dice su nombre. Entonces esto inspiró a dar una conversación íntima con el personaje con la que crea su obra. En el caso de Bobbiols, el libro de Eva, Carmen Bobbiosa, el libro de Eva, ambas descifran un mensaje revelador en el que se reivindica la presencia de la mujer que se abre al conocimiento, a la curiosidad, al derecho de tomar su propia decisión. Como podemos observar en las distintas obras que a lo largo de la historia se han creado. Por ejemplo, en el origen, en una serie de pinturas sobre mujeres de un mismo tiempo y de distintas maneras han influido en la literatura moderna. La idea de establecer límites para los sexos ha sido cuestionada por mujeres excepcionales desde los primeros tiempos. Estas mujeres a lo largo de la historia dejaron huellas permanentes porque se han demostrado sus capacidades sobresalientes en los distintos campos. Las doctrinas de contrato de liderazgo femenino fueron demolidas y fueron ellas que con su valentía salieron adelante. Dios siempre las ha colocado a las mujeres en puestos de liderazgo, aquellas que acabo de mencionar. Y sus experiencias han abierto puertas a lo largo de la historia en la igualdad. Asimismo, en la obra de Carmen Bobbiosa, la interpretación de la literatura antigua bíblica nos describe su propia versión del paraíso. Esta perspectiva examina los elementos del ecofeminismo, los elementos de una nueva versión de la Biblia. Imaginemos cómo hubiese sido si hubiese sido la mujer la que comandaba, cómo hubiese sido el Edén, su simbología de la serpiente, de la manzana, cómo hubieran sido educados Caín y Abel, ¿hubiese habido tanta maldad? ¿Y cómo hubiese sido ese diluvio? ¿Por qué se produjo? O esa torre de Babel, donde las lenguas hizo que no se pudieran comunicar. Bueno, luego ella nos hablará desde su propia versión, desde su propia narrativa, porque la escritora plantea una versión ocurrente donde el dramatismo se basa en un presente histórico. Asimismo, Encorro en mirarme en ti es un poema extenso en el que la autora establece un diálogo con Juan Ramón Jiménez y su luminosidad. Invierte el mito de Orfeo y Eurídice, invitándonos a reflexionar sobre quién se expresa, dónde se encuentra la figura de Amado en el proceso de la escritura de poesía. El poeta consigue seducirnos porque Juan Ramón es Eurídice para quien escribe Orfeo.
como comento, es apasionante cuando leemos su obra. Es lo que yo incluyo a mis estudiantes, a que piensen de otra manera, que reflexionen. Entonces la literatura nos ayuda a esto. A partir de esto también yo puse un ejemplo para recrear desde la creación, desde la poética mía en este caso, cómo sería la literatura, cómo invitamos a los estudiantes a crear, a imaginar. En este ejercicio y en esta práctica realicé un texto que se llama En las caderas de América. Este es un texto que yo siempre digo, los textos están en proceso, porque nunca estamos satisfechos, nunca el texto termina. Pasan 5 años y queremos cambiarlo totalmente. Pasan 10 años y queremos seguir cambiando. Entonces, por favor, este es un ejercicio que yo empecé hace 5 años para ver cómo mis propios alumnos ayudan en el proceso de construcción de la obra. Voy a leer parte de este fragmento. En las caderas de América. Muchos dirían que América es joven, ya que 6 siglos de historia nos han contado a día de hoy. Pero no es así. La bella América es bastante mayor, aunque si se la mira detenidamente, desde un espacio más distante, sus formas femeninas siguen atrayendo a muchos, como un cuerpo deseoso de ser explorado. En el pasado tuvo visitas ilustres. Los mismos dioses del Olimpo conocieron estas tierras. Aunque no constan en la historia, varios documentos perdidos en la antigua Grecia demuestran que los dioses, por alguna parte de la Antártida, cuando fueron niños, se refugiaron en América. Esto es real porque dejaron su huella y legado impregnado en lo profundo carácter de aquellas tierras que tocaron. Como bien se sabe, Cronos devoraba a sus propios hijos. De ahí que Rea trató de ocultar a sus hijos alejándolos del depredador. Hay una leyenda inca que describe el encuentro de estos dos reinos. Los dioses griegos, para ser salvados, fueron enviados en su niñez a este Edén, que se convirtió en el refugio de estos inocentes dioses. De ahí que Éfeso, quien fue enviado a California, al pisar aquellas tierras, quedaron saturados con una temperatura ardiente. Desde entonces, el dios del fuego selló el encuentro de esa tierra, manteniéndola siempre caliente y dotándola a sus exploradores de un aire artesanal, en recuerdo de su antigua tierra. Hades fue abandonado solo en la frontera entre México y Estados Unidos. De ahí que su territorio, al igual que los dioses, se inundó de un mismo carácter, solitario, caprichoso y con animadversación. Por eso muchas veces se asocia con la maldad, por el juego, por la nobleza o por la crueldad a la vez. Misteriosamente, por confuso que parezca, desde pequeños empezaron con un juego solitario. En sus pies, entre las líneas, se dividen estas naciones. Se entretienen caminando entre líneas. Buscaban mantener al mundo en equilibrio, saltando entre el bien y el mal. Incluso cuenta la leyenda que cuando se cansaban de jugar a solas, raptaban niñas. Una práctica que poco a poco se fue sumiendo en lo más terrible de la soledad y llegando a la adolescencia lo llevó a tomar por cautiverio a la doncella Perséfone, hija de Zeus, ya mayor. Ni el matrimonio a la fuerza logró calmar su depresión. Asimismo, Afrodita fue enviada a las islas del Caribe. Al andar en estas tierras quedaron impregnadas por siempre con un aire su personalidad. Esta diosa Afrodita. Asimismo, Afrodita fue enviada a las islas del Caribe. Dejó ahí su herencia, la belleza y el derroche del amor. De ahí que sus descendientes futuras
De estas tierras dieron muchas mujeres, no llamemos lujuriosas, pero sí vivaces, llenas de pasión. Su divinidad no solo alcanzó a las mujeres, también a los hombres y a la propia naturaleza. Todo lo tocado por esa deidad fue cubierto con las manos donde gobernaban todo lo relacionado con el sexo. Sobre sus aguas, en esas islas caribeñas, nace una vegetación exuberante producto del esperma de los titanes. Bien se sabe que en el fondo de la Atlántida sus herederos continúan existiendo y teniendo batallas. Esta historia de aquellos dioses niños que llegaron a este Olimpo serán recordadas porque su semilla quedó grabado en lo profundo de la tierra, en el caprichoso clima ardiente del oeste, en las caribeñas tierras cercanas a la cintura y caderas de América. Bueno, esto es un ejercicio que yo hago también para recrear cuando quiero enseñar la literatura clásica. Entonces, también asociándolos con la identidad de cada una de la diversidad de nuestros estudiantes. Muy bien, tenía 3 poemas para leer, pero podríamos dejarlo para el último. Ahora me gustaría pasar, Brigidina no está aquí, entonces me gustaría pasar, tenemos 5 minutos, quiero hablar sobre su poesía. En el caso de Brigidina Gentile, la identidad de la mujer a lo largo de la historia. Gentile bebe de las fuentes clásicas, toma personajes del pasado plasmado en una obra de arte para transportarlos al universo imaginario poético. Gentile se inspira junto a las obras de pintores como Peter Rubens, Buffoni y la pintora Remedios Varo, quienes llevaron en su creación y crearon obras de poemas enfrácticos. Entre el arte y la poesía nace la mujer de Lot, Penélope, Ítaca la Espera y otros más. Para iniciar esta presentación lo haremos con una pregunta. ¿Es el arte quien inspira la poesía? ¿Es la poesía que lleva a crear arte? En este caso, el arte nos ayuda a reflejar el dramatismo de la poesía, a poner rostro a las palabras, a la imagen de Penélope. En esta imagen de la mujer que inspiró a grandes artistas, ella ha hecho una nueva construcción visual con el sonido de sus palabras a través del texto poético. Es así que la obra de Penélope ha representado no solamente a la mujer del mito, sino todas las mujeres. Gentile hizo una investigación literaria a través de España y América hispánica, buscando la pluma de escritoras de Penélope, una mujer que había sido silenciada por su propio hijo, por la historia. Anduvo buscando su verdadera identidad y se piensa que en toda la Odisea solamente una vez se define a Penélope como una mujer fiel, a la que todos y ella mismo se consideró fidelidad en persona. La poeta ahonda más en el personaje que quiso contar su propia historia a través de la poeta, y pudo hacerlo a través de su poesía, a través del cuento y de la dramaturgia. Cuando Gentile preguntaba sobre Penélope, todo el mundo contestaba: Penélope, la mujer que esperó a Ulises llorando. Así le contestaba, y así le contestó María Lau, la escritora y pianista uruguaya que trabajó con Federico Fellini, diciendo: qué aburrido, ¿verdad? Brigidina Gentile muchas veces se preguntó por qué escogió a Penélope, y después de un tiempo llegó a la conclusión de que Penélope la escogió a ella para que finalmente se conociera su verdadera historia, para poder finalmente hablar a través de las palabras de las mujeres. Pero ¿quién es verdaderamente Penélope? ¿Y cuánto nos representa a nosotras, las mujeres, en todos los aspectos? Todas somos Penélopes, todas esperamos un niño, esperamos un trabajo, esperamos un amor, un examen, un cambio para tomar decisiones, una cita, un resultado de análisis, una cirugía, un hombre, una mujer.
una respuesta en nuestro constante preguntar. La poeta dice que Penélope le enseñó a esperar sin desesperar, a deshacer la esperanza a través de la escritura. Aquí voy a leer un pequeño fragmento de Ítaca la espera. Y luego vine a Ítaca con la máscara blanca. He caminado mucho tiempo en las orillas, en el acantilado, en otros olivos. Me he metido en el agua azul clara. Quería perderme en el abrazo de las olas, escuchar sus historias y contar la mía. Me he metido y me he quedado dormida en las algas. Estas eran suaves, olían a salmuera. Soñé, hablé con las sombras, sabía todo sobre mí y Penélope. Ella que siempre estaba en las palabras, en la mirada de las otras. Ella que siempre estaba en la tierra de las extranjeras. Sabía que vine a Ítaca a buscarla. Buscaba a ella, pero encontré a Ulises esperándome. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Mónica, porque ha tenido que restringir el tiempo. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos bien de tiempo y ahora permítame por favor presentarles a la última ponente, porque como mencionamos, la poeta Brigidina Gentile no ha podido asistir. Se excusa y Mónica ya leíste algo de ella, entonces pues para más información sobre Brigidina Gentile podemos después en la pausa café o en el tiempo que nos quede al final de la presentación poder hablar sobre ella. Pues permítame presentarles ahora a la última ponente de nuestra mesa, Carmen Boullosa. Carmen Boullosa nació en la Ciudad de México. Entre otras muchas cosas podemos considerarle como dramaturga, narradora y poeta. Bueno, redactora, voy a seguir con la biografía, es muy larga, pero no me voy a extender, es larguísima. Fue redactora del Diccionario Español en México. Ha sido profesora visitante en muchas universidades norteamericanas, San Diego State University, Georgetown, también en la Cátedra Alfonso Reyes de la Sorbonne, en París, la Cátedra Andrés Bello del Rey Juan Carlos, Centro de la Universidad de New York, la Universidad de Columbia, etc. También ha colaborado como escritora en diarios Confabulario, en El País, El Universal, Nexos, La Razón, Letras Libres y un largo etcétera, incluido The New York Times, entre otros. Entre otras se han puesto en escena sus obras teatrales, Vacío, 13 señoritas, no voy a mencionarlas, son muchísimas, su biografía es extensa y está al alcance de todos. Y también mencionar que ha recibido numerosos premios literarios. Hoy la tenemos aquí porque nos va a presentar, va a leer en tradición literaria en español de ambas orillas del Atlántico, en Corro a mirarme en ti. Y damos paso a Carmen Boullosa. Muy buenos días. Primero que nada, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación a hablar aquí con ustedes. Yo voy a confesar que de alguna manera topé con pared. Comprendí que el tema al que me invitaban era la tradición hispánica y la tradición clásica en el hispanismo, y he escrito un corto texto que voy a compartir con ustedes para ver cómo, al topar con pared, de alguna manera apareció la riqueza enorme de nuestra tradición hispana. Un poco iluminada por la novela en la que estoy metida, tengo un pensamiento inestable, siempre lo tengo puesto en el texto en el que estoy trabajando, y digamos que hablaré un poco del hispanismo transnacional, transcultural y translingüístico. Mi cita será de el poema Corro a mirarme en ti, porque vives otra vez, Juan Ramón Jiménez,
porque tú eres un puerto de vida, porque tú eres la riqueza que no toca el tirano, que no toca el banquero, que no paga hipotecas, que no puede medirse en centavos. Esto es de un poema que publiqué en el 2012 y que voy a usar a la manera del navegante que en el 17 debía avanzar hacia el norte para llegar a los mares del sur y desembarcar y embarcar mercancía en Cavite, el puerta de Manila al mundo. Manila, a quien aquellos siglos algunos llamaron la pequeña México y representaron visualmente como un par de la Ciudad de México. Dos hermanas, la Ciudad de México sobre lagos y ríos y la pequeña México en Luzón, en las Filipinas, y las dos, la Nueva España. El sultán Rajá Solimán y el Tlatoani Moctezuma, de muy distintas maneras, terminaron en las mismas o en la misma, que es decir, en este caso, en la olla. El uno, el sultán, puso fuego a su ciudad antes de entregarla y abandonar la bella joya de Manila con Y a los castellanos, si es que eran castellanos. El otro, asesinado en la casa de su padre, en el centro de Tenochtitlan, donde había recibido como huésped a Cortés previo a la inevitable batalla. Fue asesinado a traición, según la versión que me parece a mí y a muchos académicos la más estable, la más fiable. Así que terminaron en la misma, no porque los dos lucharan contra molinos de viento que creyeran gigantes, como quisieron hacernos creer con la leyenda que insiste en un debilucho Moctezuma obnubilado con los demonios de sus admoniciones febriles. Todos como él hemos sospechado alguna vez lo peor cuando se nos acerca algo inesperado. La ansiedad fabrica monstruos. No fueron gigantes imaginarios. El poder de tlatoanis y sultanes rajás fue derrotado por las fuerzas enemigas, en el primer caso, conformadas por un puño de forasteros que venían allende el mar, y la estrategia y los brazos y piernas de miles de enemigos del imperio náhuatl, los más famosos, los infames tlaxcaltecas. En el caso de los sultanes, los de Legazpi, y por eso dije si es que eran castellanos, también tenían de su lado a cientos de tlaxcaltecas que viajaron con ellos a la conquista de Manila. Y como en el caso de los tlatoanis, se les unieron otros enemigos del sultán, de los angleyes, los comerciantes chinos y otros de las islas del sur, de tantas o más lenguas que en el caso de los que atacaron Tenochtitlan. La historia no fue vertical, no fue una sola lengua contra los vencidos, sino mares de lenguas contra mares de lenguas. No son solo dos orillas las que nos marcan como países de cultura hispanoamericana o hispana. Así, algunas han sido voluntariamente borradas en los últimos años del siglo XIX. Es el caso de Filipinas. Si se le llamaba tlatoani al tlatoani, y si se llamaba sultán a sultán el 10º Rajá musulmán de Manila con Y, sí fue así si los traducimos a nuestra habla. En esos momentos de turbulencia, las palabras estuvieron en jaque, como las lenguas, pero no el lenguaje. Ese no.
porque eran humanos contra humanos, luchando por cúpulas de poder de dimensiones distintas, por sus culturas y religiones, por sus mares y sus tierras, por el mercado, por las casas de sus padres, saltando siglos. Pienso en el poeta nacional filipino, que escribió en español, José Rizal, y lo cito: adiós, patria adorada, región del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Edén, etcétera, etcétera. Tanto como eran dioses frente a dioses, hablando también diferentes lenguas. La más querida hoy en mi tierra es la que dijo Nican Mopogua en náhuatl. Aquí les cuento, o aquí se narra. Es la tradicional traducción del texto original en náhuatl que se atribuye a Antonio Valeriano, alumno estrella del Colegio de Santa Cruz Tlatelolco, contenido en el Huel Tlamahuicoltica, el gran acontecimiento con el que se reseña cómo apareció la Señora Reina del Cielo, Santa María, nuestra querida Madre de Guadalupe, aquí cerca de la Ciudad de México, cito, en un lugar llamado Tepeyac. El hispanismo lleva a bordo ¿cuántas lenguas? A la manera de un galeón conduce, transporta, qué arcoíris cultural, del Mediterráneo al mundo árabe, el mundo grecolatino, el mundo de cuántas lenguas de Iberia y sus países vecinos. La riqueza hispana contiene, sí, el capital latino, el arábico, los arriba dichos, de los que fueron reinos de un reino, sin duda sí. Regreso por un momento a la ruta hacia el sur, porque es el sur al que quiero llegar, aunque parezca muy norteada, pero no lo estoy. Resumo el punto. Me asalta al pensar en el hispanismo de Hispanoamérica la compleja suma de culturas del encuentro de tantos mundos, el plurilingüe del continente mesoamericano con sus diversas lenguas y diversos jardines elíseos, el plurilingüe de los mares del sur, el rastro que restó de la Manila con Y, que pasó a ser fundada otra vez Manila con I latina, la China presente ahí, los angleses, los comerciantes, que mantuvieron la vida posible de los novohispanos, hispanos y demás que habitaron en Manila, que mercaron y convivieron con todo filipino, por no hablar de las lenguas que tenían los propios conquistadores. Ari Legazpi, hablando como sus pares de Zumárraga y Guipúzcoa. Y entonces yo, descendiente de mesoamericanos, incas, zapotecas, gallegos, navarros, leoneses, vascos, incluso me hice la prueba genética, no en corto grado, del norte de la India. Soy también guyaratí, desciendo de aquellos esclavos que vendían en el mercado de Manila con I latina e iban a dar a otro parián, el de la Ciudad de México, y que eran vendidos para los obrajes que tenían mis parientes vascos, para entintar y dejar en los dibujos marcas irrebatibles de sus culturas. Yo, que no consigo encontrar entre mis ancestros uno solo de lengua castellana, navego heredando la lengua ansiosa del que conversa en lengua no materna, la lengua exterior y el espacio de silencio de la memoria nuestra, tan compleja, tan rica, tan ansiosa, castellana. Hablo en la lengua de la oscuridad y la derrota, en la lengua del exilio y el hambre,
en la lengua de la incorporación al nuevo orden robusto y traicionante. Lengua que promete no el aislamiento, sino el enlace, que es el fino bordado en que las tradiciones diversas se reúnen para crear, por ejemplo, el traje tradicional mexicano, el de la China poblana. Por ejemplo, otro ejemplo, el paliacate, el rojo paliacate que usó en la cabeza el insurgente cura Morelos, y que usan al cuello los que al día de hoy danzan guapangos zapateando en Veracruz, y siglos después, el 1 de enero de 1994, los indios zapatistas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que levantaron armas de juguete contra el Estado mexicano y el orden postrevolucionario que los condenaba a la exclusión. Ese paliacate rojo que viene de la India, que reivindica la presencia cultural de la huella del galeón de Manila en México y que es para nosotros los mexicanos el colmo de la mexicanidad. Ese yo que se disuelve y se reafirma en el poema que escribí, Corro a mirarme en ti, que me propuse usar de navegación para intentar llegar a buen puerto aquí hoy con ustedes. 2. Si me cuelgo me dices, me paras. Tenemos 9 minutos y un Corro, poco extra. perfecto. Corro a mirarme en ti es un poema de 32 páginas, 4.810 palabras y 760 versos, titulado con una cita de Juan Ramón Jiménez, que como dije ya, publiqué en 2012. Mi generación leyó a Juan Ramón desde la infancia. Su platero y yo era obligado en el programa escolar. Su largo exilio y el premio Nobel lo convirtieron en un imprescindible en cualquier hogar lector y en cualquier lector. La cita que yo uso de Juan Ramón está incompleta. Si fuera en una pieza diría que me copiaste en ti, que cuando falta en mí la imagen de la cima, corro a mirarme en ti. Lo vuelvo a repetir, esto es maravilloso. Que me copiaste en ti, que cuando falta en mí la imagen de la cima, corro a mirarme en ti. Este poema de voces de mi copla, el sexto de Agua Mujer. Al extraer el último verso, el poema de Juan Ramón sufre hasta un cierto punto una rotura, una traición. Su sentido original tambalea, puesto que lo utilicé como el pie para iniciar un diálogo con Juan Ramón Jiménez y una diatriba contra el dinero y la violencia contemporánea, según dice el subtítulo. Pero es también otra cima con C. Mejor dicho, mejor sería decir otro mirador, desde el que la poeta orgullosa desea que Juan Ramón Jiménez, gran poeta, que Juan Ramón Jiménez mismo afoque su mirada en las estrecheces adultas de nuestro presente. Se desea enlazar al Nobel con nuestro hoy. La traición al poema de Juan Ramón Jiménez, al mutilarlo para citarlo, tiene una intención también de fidelidad pura. Todo acto lector es un corro a mirarme en ti. Lo mismo podría decirse de el lenguaje. Hablar al otro, al hablar al otro, la palabra enunciada desea la reacción del oído ajeno. Corre a mirarse en aquel a quien habla. No es cifra en sí mismo el lenguaje, se cifra en el correr a mirarse en el otro. 3. ¿Me cortas? Si Cortés y sus aliados indios de varias lenguas pudieron vencer a los nahuas, fue en parte porque pudieron comprender al otro, porque tenían lengua,
la intérprete, la Malinche, como asienta Todorov, paréntesis, dijo Jim Franco, ejemplo de interrelación cultural, paréntesis, dijo Sherlene Soto, su trabajo de mediación, estereotipo femenino positivo, valioso, talentosa intérprete, paréntesis, Alarcón dijo, hablar o traducir para uno mismo es equivalente a la traición, dijo Jim Franco, emancipadora, símbolo transfigurado del multiculturalismo. Citas entre paréntesis que tomo de segunda mano, digamos que así traducidas por mi querida amiga Marta Lamas, malincheadas a lo malinche. Somos lengua. 4. El ansia de suspender la traducción, la ilusión en el caso de la mexicana de la raza cósmica, de ser todos mezcla, de que solo la mezcla es posible, de que a esa mezcla no se suman los descendientes de un día vendidos en los parianes como esclavos, los llamados chinos, que incluían a los de la India, los que traía el galeón de Manila y los del asiento inglés, los africanos. La ilusión de una sola raza, y no hispana, sino mexicana, destruía la posibilidad de inclusión. 6, por último, a ver si no me repito. Yo hablo, escribo, sueño, pienso en castellano. Algunas mujeres cercanas de mi infancia, las del servicio doméstico en casa, mis nanas, hablaban lengua, que eran varias. Oí en el mercado y en todo sitio cuando vivimos en 1962 como familia misionera en la Huasteca hidalguense. Ahí se hablaban lenguas. Y yo era la forastera. Me era negado el espacio de comprensión, de traducción, porque eso, la lengua, no se aprendía. En la escuela se enseñaba inglés, en las clases de idiomas de la tarde, francés y alemán. No voy a detenerme ahí. Un tío, por su lado materno, relacionado con Francisco de Iraeta, mi abuelo en 9º grado, el sabio Eguiara Yeguren, que nació en 1696 y murió en la Ciudad de México y murió en 1763, jesuita, Eguiara Yeguren, para contestar la injuria de un humanista, el deán de Alicante, Manuel Martí, en sus epístolas publicadas en Madrid en 1735, que escribió a un alumno que deseaba continuar sus estudios en Nueva España, que eso era absurdo, porque no había vida intelectual en la Nueva España. No iba a ser posible encontrar una mínima biblioteca, ningún libro, ningún interlocutor o maestro, porque sería intentarlo como trasquilar a un burro u ordenar a un macho cabrío, lo cito. Entonces, Eguiara Yeguren, para responderle, decidió recopilar todas las obras antiguas y presentes escritas en la Nueva España, por indios de la lengua que fuera, por mestizos de como fueran, por europeos de todas las lenguas, todo lo mexicano. Así, compiló la información y el hijo de vizcaíno, Eguiara Yeguren, ya que tenía un buen número de autores, 2000, tradujo los títulos y glosó el contenido de cada uno de estos al latín, la lengua universal. Al latín escribió una biografía de Sor Juana. Al latín hizo importar una imprenta y tipo móvil y empezó al latín su biblioteca con H mexicana. Consiguió su volumen que apareció en 1755. Repito, en latín, lengua que se sumaba a las que se hablaban en la Nueva España. ¿Cuántos cientos? Y así, en ese contexto, Juan Ramón Jiménez, como con Cervantes, con quien emprendí algo más que un diálogo, en la otra mano de Lepanto, una novela que tomó a su gitanilla para darle otra vida, así se va uno, como mexicana, como hispana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Esta intervención nos está maravillando y creo que tenemos muchos comentarios y muchas preguntas y afortunadamente tenemos casi media hora de diálogo entre los ponentes y entre la mesa. Vamos a empezar el diálogo con comentarios, preguntas. ¿Alguien quiere comentar? Por favor. Tengo una pregunta para
Mónica, en relación a esta tradición intelectual clásica del sujeto maternal, o sea, en relación a eso, ¿cómo situamos a la mujer trans o la mujer que escoge no tener hijos o que no puede escoger? O sea, ¿dónde? Que no quiere. O que no quiere, exactamente, que no puede y no quiere. Estoy pensando en los ejemplos de Inmaculada en términos de Camila Enrique Sureño o Gloria Antúa. ¿Cómo se puede situar estas otras en relación a esta tradición maternal que estás proponiendo? Sí. Fíjate que todo depende del tiempo, del espacio en el que nos referimos y de la realidad en la que vivimos. ¿Es aceptable en un espacio? ¿No es aceptable en otro? Si estamos en una sociedad liberal, estamos abiertos a todo. Si estamos en un espacio conservador, no es posible. Entonces, todo depende de la sociedad donde nos movemos. Ahora, ahí voy a que el hecho de que cada persona, cada mujer tiene que reflexionar en el aspecto, si una mujer te absorbe de un pensamiento libre, esa mujer buscará la libertad, no de sí, sino de los otros. Entonces, es fundamental tener ese interés, crear ese interés. ¿Cómo? Yo siempre parto de que la mujer es la que tiene que insistir en esto. Lo digo porque como madre uno reflexiona y cuando uno tiene un hijo es una la que al final del día termina educando y termina educando al hombre, al marido. Entonces creo que tenemos que empezar por ahí. Y en otras sociedades, por ejemplo los noruegos, analicemos por ejemplo la cultura de los nórdicos. ¿Por qué un nórdico es completamente liberal, el respeto a la mujer, a la identidad, a la sociedad? Depende de la cultura donde nos desarrollemos, depende de cómo ese Estado funciona, en el equilibrio de su propio bienestar. Entonces, cuando el Estado influye en esa libertad de pensamiento, la sociedad crece. Te pongo ejemplo simplemente los nórdicos. Hay que mirar un poquito hacia ellos y ver cómo estructura de Estado funciona. Es un ejemplo que te podría poner que nos podría ayudar a todos. Gracias. Bueno, aquí tenemos una experta en esos temas. Carmen, te podría también comentar. No, yo pensaría que hay toda una posibilidad de espejo de la posibilidad de ser persona en la tradición clásica, solo visual. Siempre se están transformando, hombres que son mujeres, mujeres que son hombres, patos que son personas. Hay totalmente una posibilidad de identidades bastante ejemplar y vasta, que creo que tanto los artistas como los poetas o los poetes, como los quieras llamar, de todos los géneros, pues han querido usar, saquear, robar, disfrutar, gozar y mirarse en ese espejo. Hay algo muy interesante que ahora me ha dado la apertura, Carmen. Fíjate, para ser integradores, en diferentes culturas utilizan la X. Yo estoy en contra de eso, porque una X es anular. Prefiero que utilicemos la E para integrar a todos con absoluto respeto, no la X, porque la X ya estás tachando, o sea, ya es como simbología tachas. Pero si decimos todes, creo que se integra y respetemos. Creo que tenemos que adaptarnos y en la academia tiene que integrarse esa E en ese sentido. Una intervención, por favor, por aquí. Ivonne. Primero felicitaros por las tres ponencias excelentes. ¿Se me escucha? Sí. Es que el micrófono. Felicitaros por las tres ponencias y una curiosidad. Como norteamericana, nacida en Estados Unidos, educada en el bilingüismo, radicada en España, yo quisiera saber el futuro de la hispanidad como identidad. La identidad, mis hijos son españoles, tienen acento español, yo no,
no tanto, pero temado, pero no. Ellos se sienten españoles, pero se saben también con genes americanos de Latinoamérica, de Colombia, de muiscas. Entonces, yo sí quiero saber, porque ha sido tanta el flujo migratorio en los últimos 50 años, en el último siglo, tanto lo que ha cambiado la sociedad, tanto lo que se ha liberado, nos hemos liberado las mujeres, aunque haya corsetes todavía puestos. Creo que es nuestra responsabilidad hacer una prospección de diseño para ese futuro. Pero quiero saber la opinión de ustedes, que son las personas más preparadas. Gracias. Una gran pregunta de intersección entre lo feminista o las cuestiones de género y la gran cuestión de la hispanidad. Yo realmente me espero que responda, porque no trabajo mucho el tema del hispanismo y la hispanidad, porque me dedico más a los estudios latinos de diáspora latinoamericana, sobre todo en Estados Unidos, pero ciertamente en España ha habido hay en estos momentos una presencia de lo latino y latinoamericano que ya es incuestionable y que forma parte de lo que es la cultura española de hoy día, ¿no? La cultura en la península, que ahora podríamos llamar hispana, ¿no? Entonces no sé si confío tanto en nuestra capacidad de diseñar el futuro, pero sí de siempre imaginarlo, pensarlo, y realmente estar abiertas a este tipo de vasos comunicantes, ¿no? Que estamos estableciendo como hacemos en esta mesa, en el que estamos explorando, sobre todo mantenernos alerta y mantenernos curiosas y curiosos de, bueno, la ponencia de Carmen Bollos ha sido maravillosa en cuanto a las diferentes orillas que conectan, ¿no? España ya no es una península, ¿no? Son muchas orillas ahora. Entonces, tener esa apertura, ya que está preguntando desde España, ¿no? Desde una familia que está sentada aquí, unos chicos que han crecido, sospecho, aquí y que probablemente seguirán en España, ¿no? Entonces, pensar en esa España de muchas orillas y que se puede enriquecer de todas estos trasvases, ¿no? Que para mí, bueno, está pensando mucho en el imaginario de los ríos, de los mares, de los océanos, ¿no? España ya no es tierra seca. Y bueno, poniendo los ojos un poco hacia atrás, hacia siglos anteriores, piensen ustedes el chocolate, el jitomate, la calabaza, o sea, todo, y la cochinilla con la que pintó Velázquez sus lienzos, que de dónde vinieron. O sea, el contagio ha sido enorme. Cuando, o sea, pensar, no es correcto pensar en que el eurocentrismo no es una ficción. ¿Por qué es una ficción? Porque está teñido, está pintado del resto del mundo. Digamos, la primera globalización que ocurrió con el galeón de Manila invadió los espacios domésticos, cambiaron los platos, cambiaron los utensilios domésticos, cambiaron las costumbres, cambió la ropa, cambió todo, cambió la lengua. Así como la lengua quedó cargada de términos árabes, más que términos, no es solo el léxico, es el alma, porque la lengua no es algo que nos ponemos, y ponerse es algo muy serio. También ponerse es algo muy serio, ponerse la ropa es algo muy serio, porque bien lo dijo María Zambrano, gracias por ponerla a cuento, y yo la idolatro. El ser humano es el único animal desnudo. La ropa es parte nuestra. Lo que comemos es parte nuestro. Como somos seres dados a la imaginación, requerimos de las
cosas como parte nuestra. Nuestro cuerpo no acaba en la piel, esa correspondencia de Lezama y Juan Ramón Jiménez es sensacional, porque arrancan hablando de la piel. Entonces yo creo que la pregunta, que es lógica, una ansiedad transitoria, pero que hay que un poco abrir la mirada y decir, ¿qué ansiedad no hay? No es que el mundo sea nuestro, es que somos del mundo. Gracias. Sí. Una pequeña cosa que quiero acotar también es que fíjense la importancia de la interculturalidad, pero hay que estar siempre preparados y estar abiertos. Cuando hablamos también de América, ustedes van ahora específicamente en este tiempo global, vemos alemanes que son colombianos, ecuatorianos, chilenos, mexicanos, porque adquieren la nacionalidad, porque hay esta fusión de culturas. Y es admirable porque siempre que yo he ido a estos lugares, cuando encuentro esta mixtura, se sienten orgullosos. Me dice, es que me casé con una colombiana, venezolana, mexicana, pero además aman y defienden, y eso yo lo he visto en Suecia, lo he visto en Dublín, lo he visto en otros países. Entonces es fascinante y les fascina. ¿Qué les fascina? La cultura, la comida, esa apertura de vida. Entonces es maravilloso cómo los de afuera aprecian valor. Entonces, y España, fíjense España, cuando yo recorro el Mediterráneo, Demian está lleno de... Hay ciudades alemanes, suizos, viven ahí, esa es su segunda casa, y se sienten españoles, y vemos comunidades hablando solo alemán, y se sienten españoles. Entonces, además enriquecen un país. Hay que estar abierto al conocimiento, a la integridad, a la interculturalidad. Había pedido la palabra Olivier. Sí, Olivier, ¿quieres intervenir? Sí. Bueno, yo más que intervenir quiero haceros unas preguntas. México lo conozco bastante bien, bastante, pero hace años que no he estado. La última vez estuve durmiendo en la casa de Vicente Lombardo Toledano. Estuve con su nieto y con su hija Marcela, que ya murió, y tengo un gran afecto por México. Conozco bastante América Latina, bastante, pero México es un país que más conozco. Y me sorprende el que hayan llegado dos mujeres en la recta final a la presidencia y que la presidenta sea una mujer. Uno de los viajes en México estuve con un gran escritor que ya ha muerto, un gran escritor, y me llamó la atención que vino a la comida con su amante, hermosa. Pero eso era normal. Tenían la legítima y la amante, y parece ser que era aceptado en México en aquella época. Parece ser que era una cosa aceptada, sin más. No por libertad, sino más allá porque el hombre se rompe. ¿Hasta qué punto ha cambiado la sociedad mexicana? Os aplaudo por vuestras intervenciones y esa es la pregunta que os quiero hacer. Conozco Suecia, he estado en Suecia siendo joven, trabajando, y el contraste es brutal. Yo estuve trabajando en Gotemburgo hace muchos años, muchos. Gracias y espero vuestra respuesta. Es una pregunta muy pertinente y maravillosa. Para mi generación, cuando yo era niña, de toda mi escuela, no solo mi salón de clases, la única mamá que tenía profesión era la mía. Las mujeres no iban a la universidad, mucho menos trabajaban ni llevaban una vida profesional. Cuando yo tuve la suerte como escritora de empezar a publicar justo después de la segunda ola del feminismo, y digo tuve la suerte porque fue una camada de poetas bastante formidables, Coral Bracho, Gloria Gervitz, que nos sentíamos con la posibilidad de hablar, nos habían abierto exactamente, ya no la generación de mi madre,
sino una generación 5 años mayor que nosotros, que había abierto espacio cultural, esa segunda ola de feminismo. Aún así, algún día que fui a hablar a una universidad, la profesora Emily Hint en Florida, enseñó fotos de mi juventud y siempre era yo la única mujer. Para mí eso fue un golpe porque yo no me di cuenta, me sentía protegida por esa segunda ola de feminismo. Y yo creía que nosotras podíamos, y claro, no era tan fácil, todo era pelear y siempre era la única. Y ahora tal cantidad de formidables escritoras, todas mujeres, muchas mujeres, la mayor parte mujeres, y lo que usted apunta, las candidatas a la presidencia eran 2 mujeres, las 2 formidables, las 2 con carrera profesional, las 2 ya del otro lado. Ha cambiado México bárbaramente. Bien decía Octavio Paz, la gran revolución del siglo XX, la única que recordaremos con alegría es el feminismo, y es la única que va a triunfar. Y eso decía Octavio Paz. Y creo que yo lo escuchaba y decía, bueno, este señor, extraño, ¿no? Pero es que ahora entiendo a qué grado él, que le gustaban las mujeres escritoras, que quería las voces de las mujeres escritoras, que se sentía que él era parte de ese mundo, que había estado casado con la maravillosa Elena Garro, que era muy difícil y genial escritora, tenía esto, y eso es cierto. Ha sido un movimiento, una vez más, global, no solamente mexicano, pero en México ha agarrado semilla. Ya desde que yo era niña, 70% de las casas en la Ciudad de México eran mantenidas por una mujer. ¿Por qué? Porque el hombre se iba. Y ellas eran el que mantenía la casa, sin tener el salario que tenían si hubieran tenido si fueran hombres, sin tener la preparación que hubieran tenido si fueran hombres, etc. Pero eso ya cambió. Ya hay otro México pintado por mujeres. Al mismo tiempo, la resistencia es bestial. En México asesinan al día 10 mujeres. La tasa de feminicidios es muy alta, la resistencia es muy alta, y México pasa por un momento muy difícil. Y cuando yo veía a estas 2 mujeres formidables pelear por la presidencia, yo decía, ¿pero qué están locas? Se van a llevar la rifa del tigre. Y se la llevó Claudia, que es formidable, las 2 formidables. Claudia fue mi alumna, tengo la suerte de conocerla. Y es una mujer muy inteligente, muy preparada, y ahora sí que la Virgen de Guadalupe la ampara. Tenemos otra, vamos a continuar la conversación muy interesante, gracias. Tenemos la palabra, han pedido la palabra, voy a pasar el micrófono. Las mujeres están mirando qué hacen para, sí, entonces es una responsabilidad brutal. Pero no había. Mira, no tiene espacio, no tiene pila. Cuando está verde, tenemos que cargarlo. No, sí. Sí, pues muchas gracias a las 3. Y voy a empezar a preguntar a Mónica, que dijo que había que continuar con esta apertura para la transnacionalidad. Yo soy española, soy manchega, vivo en los Estados Unidos hace 60 años y he visto que la transnacionalidad la han llevado a cabo mujeres autoras. En el caso, por ejemplo, de México y del Caribe, Julia Álvarez se ha hecho responsable de la transnacionalidad con Salomé, Rina Espaillat, que es una magnífica poeta, y me quería preguntar sobre la comparación con España. Yo veo como que ya han hablado de Suecia y de otros lugares. En España creo como que ahora mismo acabo de casi llegar, a lo mejor no lo sé, no hay la misma. ¿Quién está tomando esta
esta transnacionalidad en España, como que vamos detrás, como que vamos un poco atrasadas, ¿no? En la Feria del Libro, ¿dónde está Julia Álvarez? ¿Dónde está Carmen Bullosa? ¿No? Y me pregunto, ¿qué pasa? Sí. España se ha quedado quizás porque sigue manteniendo esa mentalidad conservadora en el sentido de lo correctamente político. O sea, lo que viene de afuera, tenemos un poquito de temor, no estamos abiertos. Yo viví en Alicante y me pasó eso. 20 años, iba a un museo y tenía una idea y era una cosa maravillosa. Tengo este artista famoso, ¿por qué no hacemos la exhibición? Y con esto, entonces me veía una niña que tenía una buena idea, pero no lo conocían de quién hablaba. Eso te hablo porque me pasó a mí. Y yo digo siempre, yo viví en España, joven, toda mi juventud la viví acá, pero vivía como una persona de la tercera edad, lo siento decirlo. Era una chica joven y tenía que resignarme a vivir así o seguir aventurando mi sueño. Entonces es eso. Y yo veo jóvenes aquí que no pueden progresar, talentosísimos, justamente porque es una sociedad para el descanso, para el relax. Esa es la realidad y eso es lo maravilloso de España. Volveré cuando me jubile. Bueno, yo quería añadir a lo que ha aportado Mónica. Yo crecí en España como niña, como adolescente, joven. Fui a Estados Unidos con los 21 años y desde entonces he vivido allí, más o menos, ¿no? Casi todo el tiempo. Y hace poco recordaba, ya que estamos con el tema autobiográfico, recordaba con mi madre cómo desde niña me llevaron al colegio de monjas y a mí las únicas monjas que me interesaban eran las misioneras que venían de Sierra Leona o de Guinea, ¿no? Porque tenían esas historias de otro mundo. Y yo desde niña estaba diciendo a las monjas, creían que quería ser monja porque les prestaba tanta atención, pero lo que yo quería ser era viajera. Yo quería estar en otro país, ver los leones, la selva, lo que fuera, ¿no? No tenía... tenía muy claro que no quería estar en España, por alguna razón, que no quería estar con lo conocido, ¿no? Ahora, en Estados Unidos... claro que he aprendido mucho, me dedico a el estudio de la literatura latina, de la literatura diaspórica, de la literatura híbrida, de todo esto, ¿no? Y ciertamente en España no tenemos ese espacio, ni tampoco en Estados Unidos hemos desarrollado tanto en espacio y tenemos varias personas de origen o de conexión con lo español aquí, entre el público, grandes académicos y académicas, que pueden decir no hay un espacio para los estudios hispano-estadounidenses, España y Estados Unidos. Hay una limitación, creo, también de lo políticamente correcto, que tiene que ver con la defensa, que es muy política, de lo latino en Estados Unidos, que no incluye lo español y que yo nunca he querido... con lo que nunca he querido identificarme porque me parece una apropiación. Yo no he tenido la misma historia, no comparto la misma historia de colonización, la misma historia de invasión, o sea, de conexión con Estados Unidos, de colonización por parte de España y después de Estados Unidos. Entonces y muchas otras cosas, por supuesto, ¿no? Pero políticamente no puedo adoptar ese lugar, obviamente. Pero sí que noto que hay una ausencia, ¿no?, de esos estudios de la diáspora española y bueno, es algo por seguir haciendo, por seguir construyendo, creo, ¿no? Y bueno, también dentro de España, de otras diásporas, crear un poco de fluidez en lo que es lo español ahora. Bueno, y algo muy importante que comentarles, fíjense cómo la maravilla del lenguaje, por ejemplo el español ahora, cómo se ha fluido, cómo las universidades, de lo que yo comentaba, ¿hace cuánto tiempo las universidades de otros países nórdicos específicamente se interesan por el español? ¿Cuándo se comienzan a interesar? Cuando un académico se ha casado con cualquier ave latina de cualquier país.
es que en el departamento tiene que instaurarse la lectura del español. ¿Y de dónde es esto? Oh, se casó con una venezolana, con una mexicana. Oh, ¿cuáles son los autores mexicanos? Resulta de que qué maravilloso es ver cómo hay un deseo de conocer. Y uno va a cualquier rincón y existe eso. Entonces, tenemos que estar abiertos, no tener temor al conocimiento del otro. Quería decir una cosa que me ha venido a raíz de esto que estoy escuchando, y es que aquí estamos sentados en el Ateneo una serie de personas que pertenecemos a una élite cultural, unos más arriba, otros más abajo, si es que existe arriba y abajo. Pero voy a hablaros de una experiencia que tuve hace unos años. Yo soy narradora oral de cuentos y trabajaba en colegios. Y he ido a contar cuentos a muchos barrios donde hay una población emigrante bastante importante, sobre todo porque es que yo iba a contar cuentos a colegios públicos, entonces ahí estaban casi todos los emigrantes. Y creé un espectáculo, una contada, que se llamaba El mundo es un pañuelo. Tenía un pañuelo con un mapa mundi pintado, y mi grandísima ilusión era a aquellos chicos motivarlos y decirle: dime algo de tu país, cuéntame algo de tu país. Bueno, tuve un fracaso extraordinario con aquello, porque nadie quería ser de otro país. Y cuando yo llegaba y les preguntaba, porque les veía en la cara, ¿y tú de qué país eres? Yo de aquí. Pero, ¿y tus papás? La respuesta más habitual era de América. ¿Y de qué país de América? Y se cogían de hombros. Se cogían de hombros. Nadie quería ser de otro país, todos querían ser españoles y a todos les daba vergüenza. En otro orden de cosas, muchas chicas adolescentes se teñían el pelo de rubio, a pesar de sus rasgos, cantaba mucho, intentaban hablar con zetas y con eses, que luego las cambiaban de lugar. O sea, es que entre las élites estamos ahí, pero hay una gente que no pertenece a este nivel cultural nuestro y que se avergüenza de sus orígenes. ¿Por qué? Porque en general los que han venido son los pobres, y eso es el paralelo que pasaba con los españoles en los años 50 cuando íbamos a México. Creo que pues gracias por las intervenciones. Creo que tenemos que poner aquí punto final a esta estupenda mesa. Muchísimas gracias. Participantes de la mesa, muchísimas gracias. Ahora podemos